Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Vamos a orar. Les invito a que incline su rostro en esta mañana y oremos al Señor. Démosle gracias a Dios por esta jornada. Amén. Señor amado, te agradecemos, mi Dios, este tiempo que podemos compartir con mis hermanos. Te damos gracias, mi Dios, por la bondad que tú nos demuestras, Señor, al permitirnos una jornada más, un día más de vida, y que también podemos, Señor, adorarte y exaltarte en compañía de todos los hermanos que están aquí en la casa del Señor. Gracias, mi Dios, porque, Señor, tú abres estas puertas para que tengamos un lugar donde reunirnos y podamos, mi Dios, exaltarte. Te pedimos, Señor, que en esta mañana esta tu palabra sea una palabra de mucha bendición, que sea una palabra que hable a nuestros corazones, que ministre nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, se glorifique en nosotros. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Denle una sonrisa al hermano que está al lado de usted. Si no tiene dientes, no importa. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que tenga su Biblia abierta. Vamos a ir a 2 capítulos de la Biblia. No los vamos a leer los 2 capítulos, pero sí vamos a leer algunas porciones de estos 2 capítulos. Le invito a que tenga su Biblia abierta en Éxodo capítulo 32 y 33. Amén. Éxodo capítulo 32 y 33. Quisiera darle un poquito de contexto antes de iniciar la prédica. Muchas veces leemos una porción de la palabra del Señor, pero es necesario tener un contexto para entender a qué nos referimos. En esta mañana quiero hablar sobre un hombre muy importante en la Biblia, una figura central en la tradición judeo-cristiana. Me refiero a Moisés. Moisés es el líder que Dios levanta, ¿cierto?, para guiar al pueblo del Señor, a Israel, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Moisés ejerce funciones de profeta, funciones de legislador, funciones de pastor, de mediador entre Dios y el pueblo. Y el capítulo 32 y el capítulo 33 de Éxodo nos habla específicamente de un lugar geográfico llamado Monte Sinaí, también conocido como el Monte Horeb. Este Monte Sinaí, ubicado ahí en la península del Sinaí, una región árida, desértica, montañosa, un lugar que actualmente está ubicado entre Egipto y también Arabia Saudita. Ese monte Sinaí donde Dios entrega el decálogo, los 10 mandamientos, la ley del Señor. El monte Sinaí es una montaña de más o menos 2.285 metros por sobre el nivel del mar. Y estos relatos que vamos a aprender hoy día, el capítulo 32 y el 33 de Éxodo, son relatos que suceden en la edad de bronce tardía, en donde nos encontramos un imperio egipcio fuerte, un imperio grande, guiado en esa instancia por Ramsés II. Estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo. Civilizaciones como la de Egipto, civilizaciones poderosas en cultura, un imperio muy poderoso. Una época donde hubo avances en la metalurgia, avances en la escritura, en la arquitectura, incluso en el comercio. Un periodo marcado por guerras, por conflictos, por invasiones, por migraciones de pueblo. Por eso es que nos encontramos a un pueblo como Israel, caminando de un lugar a otro en pos de esa tierra prometida. Y llegamos al capítulo 32 de Éxodo, y vemos que los capítulos anteriores nos muestran que Moisés está en el monte Sinaí, en la presencia del Señor. Moisés se ausenta alrededor de unos 40 días.
y está recibiendo las leyes del Señor para aplicarlas al pueblo. Es interesante que el capítulo 32 dice, viendo el pueblo, verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amén. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones de Dios, de hecho, cuando usted va a la palabra de Dios, en los capítulos anteriores al 32, usted se da cuenta que Moisés incluso está recibiendo las instrucciones de cómo tiene que construir el tabernáculo, de cómo tenía que ser ese lugar donde se iba a reunir el pueblo con Dios. Y Moisés está en ese quehacer, está en la presencia de Dios. Y como han pasado varios días, como Moisés subió al monte y no ha descendido, y estamos hablando que son alrededor de 40 días, el pueblo dice que al ver que Moisés no descendía del monte, fueron donde Aarón. Aarón era el segundo de bordo, Aarón era la mano derecha de Moisés. Y fueron donde Aarón a decirle, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mis amados hermanos, acá nos encontramos con que Israel comienza a colocar en duda algo que se había visto durante todo el proceso desde que salió de Israel, desde la esclavitud de Egipto. Dios comenzó a respaldar a Israel con señales y milagros. Efectivamente, ellos veían el efecto de los milagros, ellos no veían a Dios. Amén. Esto es algo que tenemos que dejar en claro. Ellos nunca vieron a Dios. Dice que durante el día iba una columna, una nube que cubría, cierto, al pueblo del calor, les daba guía. La nube avanzaba, cuando la nube se detenía, ellos se detenían. La nube seguía avanzando y ellos seguían a la nube y les daba esa protección. Durante la noche era una columna de fuego. Ellos comenzaron a ver la multiplicación, cierto, de la comida. Usted se recordará que cuando estaban con hambre, el Señor le dijo a Moisés, mire, que nadie guarde lo que yo les voy a enviar mañana temprano, que salgan y recojan el maná. ¿Ya? Y el maná, usted sabe qué significa, qué es esto. Ya dicen que era un aspecto como de hojuelas de maíz. Entonces, ellos veían los efectos de la presencia de Dios con ellos. Cuando pidieron carne, les dieron codornices. Cuando necesitaban agua de una roca, Moisés golpea una roca y sale agua. Ellos comienzan a ver los efectos de la presencia de Dios en ellos. Su ropa no envejecía, su calzado no se gastaba. Sin embargo, es interesante que ellos comienzan a colocar en duda algo aquí. Porque en esta mañana yo quisiera decirle que por más que nosotros no podamos ver a Dios, tenemos la certeza por la fe de que Dios está en este lugar. Ellos vieron por señales la presencia de Dios, sin embargo no vieron a Dios mismo. Israel comienza a poner en duda la presencia de Dios, porque dice, haznos dioses. ¿Qué tipo de dioses? Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Comienzan a poner en duda la presencia de Dios que los había guiado durante todo el proceso.
No bastando con eso, comienzan a poner en duda la capacidad de Dios para guiarlos, porque este pueblo dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y acaso Dios no siempre fue delante de ellos? ¿Acaso Dios no les abrió el mar y ellos cruzaron en seco? Entonces nos damos cuenta con que Israel comienza a poner en duda no solamente la presencia de Dios, sino que comienza a poner en duda la capacidad de Dios para guiarlos. Y es interesante que acá sucede algo profundo, porque Moisés está en la presencia de Dios, está en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones del Señor. Y automáticamente o paralelamente nos encontramos con que el pueblo no percibe la presencia de Dios, porque faltaba un elemento vital que era como el garante de la presencia de Dios. Faltaba Moisés. Moisés era el garante de la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que Dios obró en favor del pueblo, era porque había un hombre como Moisés que estaba escuchando las instrucciones de Dios y guiando al pueblo. Entonces acá se relaciona algo: la ausencia de Dios y la ausencia de Moisés como mediador, como garante. Y ellos están pidiéndole a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, efectivamente ellos dan testimonio de eso, este Moisés no está acá, no sabemos qué le haya pasado. Mis amados hermanos, esta petición que ellos están haciendo básicamente es una resistencia a la salvación que Dios quería otorgar. Porque Dios tenía a un hombre como Moisés, el cual estaba cerca en su presencia, comprometido con esa causa, dejando muchas cosas de lado para estar cumpliendo la palabra del Señor. Y este hombre está comprometido con esa causa. Sin embargo, nos encontramos con que el pueblo resiste a la forma en que Dios quiere tratarlos. El pueblo resiste el plan que Dios tenía para salvarlos. Porque si hablamos desde una perspectiva simbólica, es lo mismo que Cristo ha hecho con nosotros. Cristo nos sacó de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, hacia la tierra prometida, que es, mis amados hermanos, la salvación eterna. Moisés viene a ser una figura de Cristo. Y cuando nosotros nos encontramos con este texto en el cual el pueblo resiste lo que Dios quiere hacer, ellos se están resistiendo a la salvación que Dios quiere otorgarles. Este becerro, y es interesante porque uno podría decir, bueno, tan pronto se rindieron a la idolatría. No, ellos querían encajar a Dios en lo que ellos querían hacer. Porque el texto bíblico dice que Aarón pidió los zarcillos de oro, ¿cierto? Tanto de las mujeres, de los hijos, de todos, traigan sus zarcillos de oro y con esto vamos a hacer este becerro o vamos a hacer este Dios que me están pidiendo. Es interesante porque el verso 4 dice que Aarón dio forma con un buril. En realidad ese elemento, el buril, no era para esto. Y dése cuenta que Aarón, habiendo sido escogido por Dios para acompañar a Moisés, Aarón comienza él a darle forma a algo muy diferente a lo que aparece en el capítulo 31 de Éxodo, cuando la palabra del Señor habla de Besaleel, hijo de Uri, que el Señor dice: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte para inventar diseño. Cuando el Señor hablaba de construirle el tabernáculo, Él ya tenía artesanos hábiles para hacer lo que se tenía que hacer en el tabernáculo. Pero no solamente eran hábiles en su labor, en su arte, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. Eran hombres llenos de Dios.
Acá vemos a Aarón con sus propias fuerzas dándole forma con un buril. Yo no recuerdo en ninguna parte de la Biblia que Aarón era artesano. Amén. ¿Y qué vemos acá? Estamos viendo a un hombre que está cediendo ante las exigencias de un pueblo y tomando una posición que ni siquiera él sabe lo que está haciendo. De hecho, es interesante porque cuando vamos, cierto, a este texto bíblico que comienza a darle forma a esta figura, que es un becerro, que en realidad las traducciones desde el hebreo dan a entender que era un toro, la figura de un toro. Y uno dice, ¿por qué este hombre hace la figura de un toro? Puede ser una tradición de Egipto, porque en Egipto había un dios que se llamaba el dios Apis, que tenía la forma de un toro. O puede ser una costumbre cananea de los pueblos que están cerca de Israel, porque sabemos que un toro representaba al dios Baal. Pero lo más chocante de todo esto es que el verso 5 dice: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Más raro todavía. Mis amados hermanos, transformar el sentido de la presencia de Dios es peligrosísimo. Porque acá vemos a Israel intentando transformar el sentido de la presencia de Dios. Intentando transformar el sentido de la presencia de Dios, materializando a Dios. Vuelvo y repito, ellos experimentaron siempre los resultados de la presencia de Dios. Tenían hambre, se les dio maná. Querían carne, se les dieron aves. Tenían sed, se les dio agua. Tenían que cruzar el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo. Dios usando a un hombre como Moisés. Pero al ver todo esto, se dan cuenta que Moisés no está, que se demora en llegar, que no se sabe qué pasó. Y junto con eso la presencia de Dios está en silencio. Y no hayan cosa mejor que intentar transformar el sentido de la presencia de Dios, construyendo con sus propias manos, sin ser inspirados por Dios, construyendo con sus propias manos una figura y decir que esto era Dios. Qué peligroso es. Y esto es algo que, le soy sincero, como pastor, a mí me da mucho temor. Qué peligroso es cuando vemos generaciones que se han levantado y tratan de encasillar la presencia de Dios en formas. Qué complejo es pensar de que Dios se encasilla en formas. Es que si el culto no es de esta manera, o si no pasa esto en el culto, entonces la presencia de Dios no estuvo. Qué peligroso. Qué peligroso es estimular la parte sensorial y emocional de las personas. Y ojo que tenemos emociones para ser manifestadas delante de Dios, claro que sí. Porque a más de alguno de nosotros, cuando oramos, clamamos o estamos en un culto y derramamos lágrimas delante de Dios, no tiene absolutamente nada de malo eso. Si nos quebrantamos delante de Dios y lloramos o reímos o nos gozamos o sentimos un tremendo impacto en el corazón y percibimos cosas sensoriales, no está mal, porque Dios nos ha hecho con emociones. El problema es que cuando desde aquí adelante hacia allá se busca manipular las emociones y tratar de provocar una pseudo presencia de Dios. Eso es terrible porque confunde a la gente. Y cuando los cultos no van por esa línea, la persona dice: no, es que aquí Dios no está la presencia de Dios. ¿En serio tú me vas a decir que tenemos nosotros como seres humanos la capacidad de encasillar y decir cómo es la presencia de Dios? Por favor. Por favor. Conocemos tan poco de la presencia de Dios. Podemos percibir ciertas cosas.
Podemos por su palabra darnos cuenta teológicamente de ciertos elementos. Pero encasillar la presencia de Dios y decir, esto es la presencia de Dios, es muy, muy peligroso. Porque podemos caer en una adoración carnal. Podemos caer en una adoración humana, solamente basada en las emociones y no basada en la palabra. Dese cuenta aquí, Moisés no estaba. Y como no estaba Moisés, ellos dijeron, parece que Dios tampoco está. Entonces necesitamos dioses que nos guíen. Y Aarón, como tratando de mejorarla, dijo, mañana hay fiesta a Jehová. Y ahí estaba tu tremendo toro de oro. Y ahí estaba tu churona en la entrada de la casa. O la del quinche. O ahí estaba tu plataforma con San Tadeo, San Juan. Disculpe que se lo diga así, pero qué burdo. Doblar rodillas ante imágenes que fueron hechas por manos de hombres. Literalmente muchos postran sus rodillas delante de una mezcla de cemento con pintura. Porque si nosotros pudiésemos encasillar la presencia de Dios, Dios sería así, chiquitito. ¿Y sabe lo que pasa? Es que cuando hay rebeldía, el ser humano trata de hacer decir a Dios lo que el ser humano quiere. A veces nosotros, cuando andamos en rebeldía, queremos que Dios hable y diga lo que yo quiero. Queremos manipular a Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Presionan a Aarón. ¿Para qué? Danos dioses para que nos guíen. ¿Y acaso Dios no les había guiado? ¿Y acaso Dios no les había provisto? ¿Acaso Dios no es claro en su palabra? El texto del verso 6 dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Esa palabra, regocijarse, del hebreo sahak, la traducción es relaciones sexuales. Eso nos da a entender que el pueblo se corrompió a tal punto que se entregaron a la comida, a la bebida y a un desenfreno incluso sexual. Y mientras sucedía esto, se produce un diálogo entre Dios y Moisés en el monte Sinaí. Porque Moisés estaba recibiendo los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y el Señor le dice a Moisés, y esto usted lo puede ver desde el verso 7 en adelante, téngalo ahí en su Biblia. El Señor le dice a Moisés, desciende Moisés, porque tu pueblo, ya dejó de ser el pueblo del Señor. Acá el Señor marca una distancia, aunque parezca muy sutil, pero el Señor le dice a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Y el Señor, mire, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había Instagram. Y el Señor automáticamente le transmite lo que está pasando en vivo y en directo a Moisés y le dice, mira, esto está pasando allá abajo, desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Y en el verso 10 le dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Enseñanza. Si Moisés no descendía, el Señor seguía su plan con Moisés. En otras palabras, Dios sigue siempre su plan. Dios establece una forma, una manera, y eso está clarísimo, de que aunque a mí no me guste y aunque a mí muchas veces no me parezca y yo me puedo ir en contra y levantarme y decir, mire, esto no está bien, que aquí, que allá, no, es que las cosas en la iglesia tendrían que ser de esta manera o de la otra, mire, ¿sabe qué? Dios contigo o sintigo. ¿Me entendió, no? Contigo o sin ti, Dios también sigue su plan. Dios continúa su plan. Y en este sentido vemos un celo y le dice a Moisés, mira, déjame que contigo yo pueda hacer una grande nación.
a ellos los consumo. Y comienza una intercesión de Moisés. Mire, para Moisés era fácil. Capaz que si yo hubiese sido Moisés, yo me quedo arriba, hermano. Mire que yo voy a tener que bajar del 2.285 metros de altura. Bueno, no sé si estaba tan arriba Moisés, pero eso medía el Sinaí. Mire qué viajecito bajar con 2 tablas a cuesta. Ir a lidiar con un pueblo porfiado. Yo de Moisés digo, no, sigamos nomás, Señor. Sigamos adelante. Tú me aseguras a mí, sigamos. No, Moisés se puso en el papel de intercesor. Y le dice, Señor, pero chuta, ¿cómo se va a encender tu furor contra tu pueblo? Se lo devolvió. Se lo devolvió. Porque el Señor le está diciendo, tu pueblo se corrompió. Y él dice, ¿cómo se va a encender tu furor con tu pueblo? Acuérdate que fue idea tuya sacarnos. Acuérdate. Acuérdate que tú nos sacaste con mano fuerte, con poder. En otras palabras, Señor, acuérdate de tu perdón, de tu gracia. Yo me imagino, mire, a veces hay que santificar la imaginación. Yo me imagino con Moisés ahí intercediendo. No que tú eres tardo para la ira. No que tú eres grande en misericordia. Así dice. ¿Dónde está tu gracia, Señor? Wow. Y no solamente eso, después dice, ¿qué van a decir los egipcios? Uy, este Dios los sacó para destruirlos ahí en medio del camino. Acuérdate de tu gloria, Señor, seas glorificado. ¿Qué van a decir de tu gloria? Tremendo relajo que hicimos para salir de Egipto y ahora nos viene a matar acá. Y por último, Señor, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, acuérdate de tus promesas. Tú eres un Dios que no rompe sus promesas. Mire la labor de intercesión que hace Moisés. Y nos encontramos con que el verso 14 dice que el Señor se arrepintió de todo mal. No es que Dios se arrepienta, hermano. Es una manera antropológica, antropomórfica de decirlo. Es el concepto que asume Moisés como ser humano. ¿Qué decir cuando Dios cambia de planes? Mire, la palabra del Señor dice, por favor vaya a Ezequiel, capítulo 33, verso 13 al 16. No es que Dios se arrepienta, mis hermanos, como ser humano, no. Ezequiel, capítulo 33, verso 13 al 16. El Señor dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, al malo, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. No es que Dios se arrepienta, no, que tenemos un Dios bipolar, como que un rato dice una cosa y después le viene la bipolaridad y hace otra. No, el Señor llama a juicio, pero también espera que haya un cambio en la persona. Y eso es lo que está diciendo acá. Si el impío se arrepintiere, si el impío devolviera lo robado, entonces ¿cómo no lo voy a salvar? Y efectivamente eso es lo que sucede, porque usted recuerde que Moisés desciende, rompe las tablas en un acto de rabia, de impotencia, de molestia, pero también es una señal de que el pacto se rompió. Es una señal de que el pacto fue roto, por eso él rompe las tablas. Y no solamente eso, agarra ese becerro, usted siga leyendo el capítulo 32, el becerro lo muele, lo hace polvo, lo mezcla con agua y se los hace tomar.
era cosa seria este Moisés. Y esto tiene una explicación. Algunos eruditos dicen, ¿por qué les hace tomar esto, este becerro molido, oro en polvo molido, mezclado con agua? ¿Por qué se los hace tomar? Algunos eruditos dicen que es simplemente porque ellos puedan comprender que la imagen que había hecho era corruptible, que después iba a estar en sus cuerpos y iba a salir en forma de excremento. Eso era el Dios que ellos habían levantado. Otros dicen que es lo que aparece en Números capítulo 5, el acto que se hacía cuando un varón sospechaba que la esposa le era infiel. Dice que era la ofrenda de los celos. Se presentaba una ofrenda por celos, vea usted. Eso usted lo va a encontrar en Número 5. Así que si usted está con celos, ¿ofrendará más hoy día? No, estoy bromeando. Y dice que el sacerdote tomaba polvo del tabernáculo, lo mezclaba con agua y se lo hacía tomar a la mujer sobre la cual había duda. Si esa mujer se volvía estéril, se le inflaba el vientre, se le caían los muslos, esa mujer estaba en pecado. Pero si no sucedía nada, era falsa alarma, no pasaba nada. Y algunos dicen, Moisés hace esto como para convalidar este punto, para decir, este pueblo conociendo a Dios, adulteró postrándose ante otros dioses. ¿En qué dioses? Uno hecho con las manos, uno hecho con un buril. Aarón todavía dice, no, si yo puse el oro ahí y mira, salió el becerro. Así dice, sin vergüenza. ¿Dónde usted va a echar un poco de oro derretido? No, es que yo lo tiré ahí y salió así. Oh, un becerro. Moisés lo quedó mirando y no solamente esto, se consagran los levitas, ellos sacan sus espadas, dicen estamos del lado de Moisés, y ese día mueren como 3,000 personas en el campamento. Al capítulo 33 nos encontramos, mis amados hermanos, con una conversación nuevamente entre Dios y Moisés. Y en esa conversación el Señor le dice, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo obstinado, no sea que te consuma en el camino. Oyendo esta noticia, dice la palabra del Señor, el pueblo se pone de luto. El Señor da instrucciones de que nadie se atavíe, y nadie se atavía, se ponen de luto, hay una tristeza tremenda. Ahí está el arrepentimiento que Dios estaba esperando. Porque Dios espera arrepentimiento de parte nuestra cuando nosotros queremos forzar a Dios a decir algo que Dios no ha dicho. No sé si usted se da cuenta, pero a veces buscamos aquello que no se nos ha perdido. Queremos forzar relaciones, queremos forzar negocios, queremos forzar cosas. A veces queremos forzar cosas que no están en el orden de Dios. Entonces queremos que Dios bendiga lo que yo quiero que Dios bendiga. Queremos que Dios apruebe actitudes, que Dios apruebe palabras. Queremos muchas veces que Dios apruebe mi manera de pensar, aunque muchas veces mi manera de pensar quizás no tiene nada que ver con la santidad del Señor. Pero quiero que Dios apruebe lo que yo creo. ¿Sabe lo que es eso? Estás levantando un becerro. Porque le estás dando una figura a algo que Dios realmente no es. Es como querer transformar el sentido de la presencia de Dios en tu vida. Es como querer justificar con la palabra de Dios mi conducta, mi forma de pensar. Y muchas veces nos encontramos levantando becerros de oro y queremos que nos vaya bien y queremos que Dios nos bendiga. Muchas veces te puedes encontrar con el buril, dándole y dándole y dándole. Mira, cuando hay presencia de Dios, las cosas fluyen, las puertas se abren. Cuando hay presencia de Dios, las cosas funcionan. Cuando hay un respeto por la palabra de Dios, mis amados hermanos, la persona que se afirma en las cosas de Dios, mire, no digo que no hay lucha, pero las cosas se dan y se dan en el orden de Dios.
Cuando nosotros salimos de ese contexto y forzamos la presencia de Dios hacia lo que no es, tarde que temprano ese becerro cae. Tarde que temprano eso se manifiesta. Y es interesante porque el verso 7, capítulo 33, verso 7 dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía, aleluya, que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Este tabernáculo que muestra la palabra del Señor se dice que es una tradición muy antigua. No es el tabernáculo que conocemos en donde entraba el sumo sacerdote y todo esto, no. Esto era una carpa, era una tienda muy sencilla, no habían sacrificios, no había nada. En el libro de Números se habla sobre este tabernáculo. Era una carpa muy sencilla, un lugar muy sencillo. Era un lugar movible. Y ese lugar se ponía lejos del campamento para que todo aquel que se quisiera acercar a Dios lo hiciera. No se explica mucho, el texto no nos dice si cada uno de los componentes del pueblo podía ir personalmente al tabernáculo, pero sí vemos un acto de adoración. Ahora sí, el pueblo está entendiendo una adoración genuina, porque va Moisés caminando, lleva el tabernáculo, va a entrar a ese lugar y dice que ellos salen a sus puertas y comienzan a inclinarse delante del Señor. El otro día yo estaba leyendo estos textos. Creo que de alguna manera hay veces que uno puede adquirir información y estudiar y aprender, pero cuando Dios te ilumina, cuando Dios te da luz, cuando Dios ilumina tu interior, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, tú comienzas a entender cosas profundas. Y el Señor me hacía entender esta porción de el nivel de importancia que significaba la presencia de Jehová en la vida de Moisés. A tal punto que nada más importaba. Nada más importaba. Llega un punto en la vida de un ser humano, llega un punto en la vida de un cristiano, en que la presencia de Dios tiene que ser lo único, lo primordial, lo más importante. No es fanatismo, no es tratar de tocar emociones, no, es un anhelo por estar en su presencia y que nada de lo que podamos tener aquí en la tierra tenga un valor por sobre eso. A tal punto que cuando este hombre Moisés se postraba, la presencia de Dios descendía. Es lo que Dios busca. Dios está buscando gente que anhele estar en su presencia. No para pedir, no para poner una lista de peticiones. Y ojo que interceder es correcto.
No, es disfrutar de su presencia. Llegar a ese lugar de paz, llegar a ese lugar. Mire, a mí me llamaba la atención esto y Dios me hacía ver. Disculpe que lo grafique de esta manera, no lo quiero echar a perder con el ejemplo, pero en mi casa mi familia ve cuando yo me voy para algún lado y mi perrito Cooper va al lado mío. Yo me muevo para otro lado y él anda al lado mío. Si me voy un rato del dormitorio a atenderme un rato, él se va al lado mío, se pone al lado mío. Hay un magnetismo, puede estar con cualquiera, pero él ve que yo me muevo y él va al lado. Y con esto no quiero poner como ejemplo de que Dios es como Cooper, no. Pero digo, era tal la amistad, la comunión entre Moisés y Dios, que Moisés lleva este tabernáculo, lo pone fuera del campamento, ingresa a ese lugar y automáticamente la presencia de Dios lo siguió. Y era algo visible a todo el pueblo. Cuando pones a Dios en esta posición de importancia, no hay nada más en tu vida que pueda tener un valor. A veces corremos por cosas preocupados por cosas que no tienen importancia, corriendo por cosas que no tienen importancia. Nos estresamos, luchamos, peleamos, discutimos. ¿Y sabe qué es eso? Es que está faltando presencia de Dios. Está faltando comunión. ¿Por qué Dios escucha a este hombre como un amigo? ¿Por qué Dios decide cambiar de opinión y no destruir una nación? Porque hay uno que lo conoce profundamente y que lo pone en primer lugar ante todas las cosas. Y eso no impide que Moisés se equivoque, ¿no? Moisés también se equivocó. Pero mis amados hermanos, quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué es la presencia de Dios para ti? ¿Venir un día domingo al culto? ¿Eso es para ti la presencia? Es mucho más que eso. Es experimentar el sello, la venia del Señor, la aprobación de Dios en tu vida. Mire, la presencia de Dios en relación a Israel, por causa del pecado, había distancia. En relación a Moisés, por causa de su consagración, había cercanía. Simple. Un hombre consagrado a Dios tiene cercanía con la presencia de Dios. Pero lo que nos distancia de esa presencia es cuando ponemos otras cosas antes de disfrutar de Él. Y es interesante porque cuando hay un hombre que anhela disfrutar de su presencia o una mujer que anhela disfrutar de su presencia, Dios se vuelve irresistible para esa persona, pero ¿sabe qué? Esa persona también se vuelve irresistible para Dios, porque es la presencia de Dios que llegaba a ese pequeño tabernáculo. El Señor es un Dios vivo y un Dios que quiere hablarnos. Yo le invito en esta mañana, medite en su comunión con Dios. Medite. Hermanos, no se trata solamente de venir a los servicios, no se trata solamente de asistir a los cultos, se trata de desarrollar diariamente una comunión con Dios, hablar con Dios para que su presencia descienda a nosotros. Le invito a que podamos inclinar nuestros rostros.
Miren, esta mañana yo le invito a orar. Oremos al Señor.